En los archivos de la Sociedad Histórica de Georgia hay un libro de contabilidad forrado en piel de becerro agrietada que cataloga inventarios de la década de 1840. Oculta entre sus folios, más allá de la repetitiva contabilidad de fardos de algodón, ganado y herramientas de hierro, hay una única y escalofriante entrada de un consorcio de 8 hacendados de las cercanías de Augusta. La entrada, de 1841, registra un activo común de $3,000, más de lo que costaría el mejor peón o herrero. El activo se cataloga simplemente como Silas Carver, mudo. Esta única línea es todo lo que queda de un hombre que se convirtió en un fantasma en Georgia, una fuerza silenciosa de venganza que destrozó una de las alianzas más poderosas del Estado, no con una espada o veneno, sino con un cincel. Estos 8 hombres, autodenominados el Pacto de Caballeros de Augusta, creían haber encontrado la herramienta ideal. Un artista con manos de artista europeo, pero sin voz para hablar de lo que observaba. Pensaron que podían colgarlo en sus paredes, tallar en él sus historias y que su silencio les aseguraría el suyo. Estaban terriblemente equivocados. No entendieron que cuando le quitas la voz a un hombre, no lo callas, lo obligas a hablar en otro idioma. Y el que aprendió Silas fue un lenguaje terrible, lento, implacable. Es lo único que le queda, y lo que los enterrará a todos. Esta es la historia de esa venganza, la de un hombre que observó los pecados de 8 amos, y los escribió en un testamento eterno que terminaría destruyéndolo. El de los caballeros del Pacto de Augusta se erigió sobre arcilla roja y algodón blanco. En los años 1840, esta parte de Georgia estaba en auge, un espejismo de mansiones de pilares blancos que brotaban de la tierra pantanosa. El aire mismo estaba lleno de contradicciones, olía a té dulce y madreselva, pero bajo eso, el hedor ineludible de sudor y polvo terroso de las desmotadoras de algodón que trabajaban día y noche. El río Savannah, la sangre de esta riqueza, era un dios pardo y lento que llevaba el oro blanco de la tierra a la costa y volvía con vinos europeos, sedas francesas, caoba fina. Esa era la apariencia. Un mundo de cortesía, de educación, de bailes elegantes donde los hombres hablaban de filosofía y las mujeres eran muñecas de porcelana. Pero esta fachada era superficial. Debajo estaba el motor de todo, una bestial y sistemática esclavitud humana. Los 8 del pacto eran los altos sacerdotes de este mundo. No eran simplemente dueños de plantaciones. Eran inversionistas, políticos, jueces. Sus tierras no eran granjas vecinas, sino imperios interconectados por hilos familiares y despiadados pactos comerciales. Monopolizaban el algodón, los bancos, la ley. Y como los reyes de la antigüedad, no solo anhelaban riqueza, sino también legado. Quisieron probar que este nuevo mundo de algodón americano podía competir con el viejo mundo europeo. Querían arte, lo hallaron en Silas. El acuerdo se selló entre Brandy y Puros en un estudio privado de Augusta, el aire viciado por el humo y la confianza de los intocables. Su arquitecto fue Elias Thorne, un hombre cuya familia había sido propietaria de tierras en Georgia desde la Carta colonial. Thorne era un hombre de apetitos gélidos, un estudiante de historia que se imaginaba a sí mismo como un patricio romano con derecho a los despojos del imperio. Sentado con él estaba el juez Lucius Kane, impartiendo justicia con una mano y sosteniendo un libro de contabilidad de esclavos en la otra. Se encontraba el médico Alistair Finch,
un hombre de ciencia que consideraba a la población esclavizada poco más que ganado para sus estudios anatómicos. Estaba el reverendo Shaw, que predicaba la gracia de Dios los domingos y el lunes daba permiso para vender un niño lejos de su madre. Los otros 4 Beaumont, Corbin, Montgomery y el otro Shaw eran hombres del mismo molde, sus fortunas entrelazadas, su moralidad una conveniencia compartida. Su relación era sencilla, mutuo beneficio, absoluto secreto. Crearon sindicatos para adquirir tierras, manipular los precios del algodón y cazar esclavos fugitivos. Y en 1841, Elias Thorne tenía una nueva e inusual inversión que presentarles. Había descubierto, les dijo, a un artista, un muchacho negro. Silas era ya un hombre, al que había formado. Un tallador de madera cuyo talento, afirmó Thorne, rivalizaba con el de los maestros de Italia. El ornamento ideal para sus florecientes dinastías. Y lo mejor, era mudo. Silas no nació mudo. Le robaron la voz en la hacienda de Thorne, la misma en la que nació y murió su madre, Ira, cuando él era un niño. Silas estaba callado, pero sus ojos no. Era una observadora. Mientras los demás niños jugaban, Silas se sentaba en el polvo rojo al lado del cobertizo del carpintero. Miraba las manos de un carpintero, cómo acariciaban la madera, cómo la rizaban, cómo encajaban una junta. Vio la hipocresía del mundo de la plantación con la mirada inocente de un niño, la señora llorando por un pájaro muerto por la mañana y ordenando un latigazo por la tarde. Su primera herramienta fue un fragmento afilado de concha de ostra y su primer soporte, un trozo de ciprés de pantano blando arrancado de la orilla del río. No tallaba lo que le decían que tallara, tallaba lo que veía. Talló un peón, no noble y fuerte, sino agotado, su espalda cubierta de cicatrices. Esculpió a su madre no sonriendo, sino mirando hacia un horizonte que nunca alcanzaría. Sus tamaños eran pequeños y clandestinos, ocultos bajo las tablas del suelo de la cabaña que compartía con otras 3 personas. Era su primer idioma, un dialecto puro y sin adornos. Lo que marcó su destino sucedió cuando tenía 14 años. La esposa de Elias Thorne, una mujer pálida y delicada llamada Sarafina, había encargado al carpintero de la plantación una nueva cuna para su primer hijo. El carpintero, un viejo llamado Moses, estaba lento. Sus manos estaban entumecidas por el reumatismo y Thorne estaba impaciente. Silas, que había estado barriendo el taller, había estado observando durante días. Vio los fallos, el diseño tosco. Una noche, movido por un impulso artístico que aún no podía dominar, Silas se escabulló en el taller. Cogió las herramientas de Moses y cuando amaneció, había cambiado la cuna. No solo la había reparado, había grabado en la cabecera una escena de belleza compleja e impresionante. Iba a ser una imagen bucólica sencilla, pero Silas talló lo que conocía. Talló una madre y un niño, pero el rostro de la madre estaba marcado por una tristeza cansada. Sus ojos no fijos en el niño, sino en la cadena casi invisible grabada en el borde decorado de la manta. Fue una obra maestra en clave. Cuando Thorne lo vio, no vio el arte, vio la audacia, vio la verdad. Vio a un esclavo opinando sobre su mundo, sobre su familia. Vio una voz que necesitaba ser callada. El castigo no fue un azote. Un azote era para la insubordinación. Lo que estaba pensando Thorne era una blasfemia. Necesitaba una clase diferente de castigo, una permanente. No iba a estropear las manos del chico.
Eran demasiado importantes. Quería destruir el origen del comentario. Quería separar al artista del hombre. Arrastró a Silas a la fragua, no al ahumadero, sino a la fragua del herrero, donde el aire era abrasador y apestaba a carbón y hierro candente. Fue agarrado por 2 capataces. El propio Thorn, se dijo después, empuñó la herramienta. No una cuchilla, sino unas tenazas al rojo vivo, del tipo que se usa para marcar ganado. Le dijo al chico: «Tienes un don de Dios, pero una lengua del diablo. Restableceré el equilibrio». El grito fue lo último que Silas ever heard. El dolor fue insoportable, un dolor rojo vivo que quemó su mundo en la oscuridad. Cuando despertó días después, el mundo era otro. El aire se sentía extraño en su garganta. No podía tragar sin hacer muecas, no podía gritar, no podía hablar. Tenía 13 años y Elias Thorn acababa de inventar al artista perfecto. Un par de manos mágicas conectadas a una máquina silenciosa y obediente. Durante meses, Silas estuvo destrozado. Vivió en una bruma de dolor y trauma, su mundo limitado al cobertizo húmedo y oscuro donde se recuperó. Los ruidos de la roju, el grito del capataz, la campana del mediodía, las canciones de los barracones se atenuaron, se alejaron, como si los oyera bajo el agua. Pero Thorn no había olvidado, estaba esperando. Cuando Silas fue finalmente liberado, delgado y con los ojos hundidos, Thorn no mencionó la mutilación. Simplemente dejó un trozo de madera de álamo y un nuevo juego de herramientas para tallar acero alemán, afilado, frío a sus pies. Talla mandó, y Silas, sin más herramientas que sus manos y sus ojos, tomó el cincel. Lo que emergió fue otra cosa. La tristeza había desaparecido, sustituida por una exactitud fría y aterradora. Talló un gorrión perfecto en todos los detalles, pero sus ojos estaban vacíos y sus garras cerradas. Thorn estaba encantado. El sentimiento se había ido, la insolencia se había ido. Todo lo que quedaba era habilidad técnica. Fue entonces cuando Thorn comprendió el valor de su obra. Un artista que no podía revelar secretos, un artista que no podía lamentarse. Les mostró su idea a los otros 7 del futuro pacto. Compartirían esta mina. Silas alternaría entre sus 8 haciendas, una máquina viva para decorar sus casas, una prueba de su fuerza combinada. El pacto de caballeros de Augusta se firmó. El juez Lucius Kane mismo escribió un contrato que ligaba a los 8 hombres en la posesión compartida de la tierra de Silas Carver, mudo. Los términos eran claros. Silas pasaría 4 meses en cada hacienda en rotación. Se le proporcionaría alojamiento, comida y toda la madera y herramientas que necesitara. No debía tratar con otros esclavos fuera de lo preciso. Debía permanecer en un taller cerrado con llave en todo tiempo que no trabajase. Era su secreto, su recompensa. El contrato era un papel frío, pero para Silas, una sentencia de por vida. Fue un descenso a un nuevo tipo de infierno. Ya no era una persona, ni siquiera un esclavo en el sentido habitual, propiedad de alguien o de un lugar. Era una posesión que pasaba de mano en mano, una lanzadera viva que tejía un tapiz de arte y lujo para 8 tiranos diferentes. Su giro empezó. Lo metieron en un vagón con su cofre de herramientas y lo enviaron a la primera hacienda de la lista, la vasta, obsesivamente limpia hacienda del juez Lucius Kane. Su venganza había comenzado. El juez Lucius Kane era un hombre obsesionado con el orden. Su jardín, Veritas, era un himno a la ley,
la justicia, la jerarquía de todas las cosas. Sus campos se extendían en filas uniformes e inquebrantables. Sus esclavos, todos vestidos con el mismo lino de Osnaburg. Su casa era una caja neoclásica, en la que cada silla y mesa se alineaban en ángulos perfectos. Detestaba el desorden, detestaba la emoción, la manera más peligrosa de caos. Le guió a Silas a un taller limpio y sin ventanas, con las paredes encaladas y el suelo barrido. «Tu misión», dijo Kane, su voz seca como papel viejo. «La escalera principal. Necesito postes nuevos, uno para cada rellano. Serán los pilares de la civilización: ley, justicia, orden y verdad». Silas, de pie en la habitación estéril, la garganta tensa por la vieja cicatriz fría, asintió. Le entregó un trozo macizo de madera de cerezo, de grano denso y limpio. Durante 4 meses estuvo encerrado en esa habitación, el sonido de su cincel y mazo, el único ruido en el silencio. El juez lo visitaba todos los días, inspeccionando el trabajo, midiendo los cortes, buscando errores, cualquier emoción prohibida en esa habitación blanca y silenciosa. Los sentidos de Silas se agudizaron hasta doler. Tenía 20 años y su mente era una fortaleza. Sin habla, sus otros sentidos se hicieron cargo. Podía oler el miedo en los criados que le traían la comida, un olor agrio bajo el aroma a jabón de lejía. Podía escuchar los tonos melosos y fingidos del juez cuando se dirigía a los invitados y el filo de su voz cuando regañaba a su esposa en sus aposentos privados. Aprendió a leer el lenguaje del poder, la manera en que un capataz llevaba su látigo, la manera en que los ojos de un peón se desviaban, la manera en que la esposa del juez se encogía casi imperceptiblemente cuando su marido entraba a una habitación. Era un fantasma, un confidente mudo. La gente olvidaba que estaba presente, o, mejor dicho, pensaban que su silencio equivalía a sordera y ceguera ante sus existencias. Hablaban abiertamente en su presencia, y Silas, el tallador mudo, escuchaba. Miraba, escuchaba, se convirtió en un archivo viviente de los pecados del pacto. Y en el taller limpio y blanco del juez empezó su verdadera labor. Comenzó a hablar en el único idioma que le quedaba. Los nuevos postes eran hermosos por fuera. La ley era una estatua clásica, severa y robusta. La justicia, una mujer vendada que sostenía balanzas impecables. El orden, una columna geométrica. La verdad, un pilar desnudo. El juez Kane estaba encantado. Vio exactamente lo que quería ver en él. Un reflejo de su propia filosofía rígida y engreída. Pasó las manos sobre la cereza lisa y pulida, apreciando la perfección técnica, la falta de emoción humana desordenada. Nunca miró lo suficientemente cerca. Nunca llegó a ver lo que Silas había grabado en la pieza. Oculta en las faldas de la ley había una serpiente enroscada. Las balanzas de la justicia estaban, en realidad, imperceptiblemente, pero muy real, desequilibradas. La columna del orden, desde cierto punto de vista, estaba esculpida de modo que pareciera barrotes de una jaula. Y la verdad, la preferida del juez, no era una columna cualquiera. Silas había tallado la madera de cerezo para revelar un nudo negro y profundo en el grano, uno que parecía una boca gritando. Fue la primera venganza de Silas, una declaración silenciosa y escondida en el corazón del hogar de su amo, y el juez, ciego en su orgullo, la colocó con orgullo. En 4 meses, los nuevos postes estaban listos. El juez Kane proclamó la pieza un logro del arte disciplinado. Silas fue metido en el vagón,
sus herramientas cerradas con llave en su cofre, el contrato firmado. Se lo remitió al siguiente en la lista, el doctor Alistair Finch. Si el de Kane era rígido, el de Finch era frío, curioso, clínico. Su cultivo, Ethel, era menos una granja y más un laboratorio. Cosechaba no solo algodón, sino hierbas medicinales raras. Llevaba registros precisos de condiciones climáticas, tipo de suelo y, lo más perturbador, de la resistencia física y debilidades médicas de sus esclavos. Contemplaba el mundo, no como pecado o como orden, sino como una máquina, y quería conocer sus piezas, incluidas las humanas. Era una casa llena de gráficos anatómicos, esqueletos de animales y especímenes conservados en frascos de líquido turbio. El aire olía a formaldehído y a tierra mojada. No lo llevó a un taller, lo llevó a un edificio de piedra al borde del bosque, su anfiteatro de disección, su laboratorio. El olor en el interior era sofocante, hierro, lejía y algo dulce y podrido. El buen doctor Finch no creía en dioses ni en pilares de justicia. Creía en la ciencia, o lo que él llamaba ciencia. «Tengo una tarea para ti», Silas dijo, su voz un susurro seco, sus ojos brillando detrás de pequeños anteojos manchados. Señaló una serie de dibujos anatómicos muy detallados sobre su escritorio, ilustraciones que había comprado en Edimburgo. Necesito material didáctico, modelos, la figura humana en madera. Quiero ver los músculos, los huesos, los órganos, los quiero perfectos. Quería un hombre visible, un cuerpo de madera a escala real que pudiera desmontarse. Para ello le proporcionó a Silas no cerezo o álamo, sino madera de peral, tan densa y de grano fino que podía contener el detalle más pequeño. Su blancura era casi como piel. Silas tenía que estar aquí, en el laboratorio, mientras el doctor investigaba. Y eso significó que Silas, atrapado en la habitación, tuvo que observar en silencio el verdadero trabajo de Finch. Le miró a Finch tratar a media docena de esclavos, no con medicina, sino con experimentos. Lo vio disecar cuerpos de animales y sospechó incluso de cadáveres de esclavos que morían en circunstancias sospechosas y cuyos restos eran llevados al laboratorio en secreto por la noche. Este silencio del laboratorio era peor que el silencio del taller del juez. Aquí, el silencio se veía interrumpido por el ruido de Finch trabajando, el tintineo de cristales, el golpe húmedo de la carne sobre la mesa de metal, los quejidos silenciosos de los enfermos en la sala contigua, sonidos que Finch anotaba diligentemente en sus libros. Silas talló, frenético, el cincel un ancla desesperada en un mar de náuseas y horror. Volcó todo el frío horror de esa habitación en la madera de peral. Esculpió la forma anatómica, y fue una obra maestra monstruosa. La musculatura era correcta, los huesos precisos, pero era demasiado real. La cara de madera del modelo, que Finch había insistido en que fuera neutra, estaba esculpida en una agonía silenciosa e insoportable. Las manos apretadas, las costillas de madera, al abrirse para mostrar los órganos, estaban esculpidas en su parte inferior a modo de jaula. Y el corazón, un corazón de madera tallado a la perfección, Silas lo había manchado con su propia sangre, dejándola absorberse en la madera antes de pulirla, una mancha oscura e indeleble que Finch, en su obsesión clínica, confundió con una imperfección natural de la madera. Mientras trabajaba en el modelo grande, Silas inició otro proyecto en secreto. Esto no era para los amos, esto era para él. Esta era su voz. En la oscuridad de la noche, a la luz de una vela solitaria,
recogió los trozos de madera, los restos de cerezo del huerto de Cain, la madera de peral de Finch, y empezó a esculpir una serie de figuritas del tamaño de una mano. Estaba grabando el juramento. Esculpió al juez Cain no como un defensor de la ley, sino como una cáscara vacía, una jaula de costillas sin nada en su interior. Representó al Dr. Finch no como un científico, sino como un carroñero, de rostro demacrado y manos ganchudas sosteniendo un pequeño cuerpo destrozado. Estas figuritas feas eran su testimonio. Eran brutos, sentimentales, repletos del sentimiento que Thorne había tratado de golpear y quemar de su interior. Las esculpió con un juego de herramientas propio más pequeño que había forjado él mismo con restos de metal y las ocultó en un falso fondo que creó en su propio cofre de herramientas. 2 amos menos, 6 por delante. A sus 4 meses, el médico Finch dictaminó que el modelo anatómico era un éxito. Silas fue empaquetado y enviado con su carga clandestina de pecados de madera anidada debajo de sus herramientas. Su tercer amo fue el reverendo Shaw. La plantación de Shaw, Gracefield, era engañosamente hermosa. Los barracones de los esclavos estaban encalados y los campos cubiertos de flores silvestres. Shaw mismo, un hombre corpulento de voz tronante y melodiosa, predicaba un evangelio de amor, obediencia y orden divino. Consideraba la esclavitud una misión sagrada, una manera de convertir almas salvajes a Cristo. Su hipocresía era una manta sofocante, más empalagosa y, a su manera, más venenosa que la frialdad de Cain o la crueldad clínica de Finch. Recitaba la Biblia mientras azotaba y oraba por el alma de un hombre que acababa de vender al sur. La condujo a la capilla de la plantación, una estructura sencilla de ladrillo. El púlpito, hijo Trueno Shaw, palmeando a Silas en la espalda como si fueran compañeros de trabajo, es el atril del Señor y simple. Quiero que le des una voz, Silas. Graba en él la historia de la salvación. Habla de la gloria de Dios, aunque tú no puedas. Quería escenas de la Biblia, el jardín del Edén, la crucifixión, el juicio final. Le dio a Silas el mejor roble, pesado y recto. Silas debía servir en la capilla misma, un monje callado en un templo de engaños. Trabajar en la capilla era una forma especial de tortura. Durante 10 horas diarias, Silas se hallaba rodeado de los emblemas de una religión que servía de justificación a su esclavitud. Oía a Shaw practicar sus sermones, su voz resonando en la sala vacía, un trueno hermoso que predicaba fuego del infierno para los rebeldes y cielo para los humildes. Veía a Shaw, en la sacristía, consumiendo el vino de la comunión, su rostro devoto, y a continuación regateando con un capataz el precio de un peón rebelde. Las manos de Silas se pusieron en movimiento. Talló el púlpito y, como antes, una obra maestra. El jardín del Edén exuberante, la crucifixión agonizante, el juicio final aterrador. El reverendo se emocionó hasta las lágrimas. Es la mano de Dios obrando a través de tus sencillas y calladas manos, dijo. Estaba demasiado ensimismado para notarlo, por supuesto. En el jardín del Edén, la serpiente en el árbol tenía una cara familiar y papada. Era la cara del reverendo Shaw. En el juicio final, las almas arrojadas al pozo de fuego no eran pecadores anónimos. Eran las caras familiares de la esposa de Shaw, sus capataces y sus diáconos de iglesia más destacados. Y el demonio, al mando del tormento, era una réplica en miniatura de Elias Thorne. La rotación continuó. Silas se deslizaba como un espectro,
una sombra silenciosa que rondaba a los hombres más poderosos de Georgia. Cada 4 meses era un nuevo capítulo en su formación en la perversidad. Se le envió a Beaumont a un tipo obsesionado con la mitología clásica que se hacía pasar por un nuevo Apolo. Para él, Silas talló un gran friso para el comedor de Apolo y Daphne, pero talló el rostro de Daphne en terror absoluto y sin adulterar, y el de Apolo en lujuria depredadora. Lo mandó a Corbin, un alcohólico salvaje que cazaba. Para él, Silas talló una repisa de chimenea de una gran cacería, pero los perros fueron tallados como monstruos demoníacos, y el ciervo que destrozaban tenía una agonía casi humana en su expresión. Le mandó a Montgomery, un jugador que se estaba gastando la fortuna familiar. Para él, Silas talló un nuevo juego de sillas para su mesa de juego y ocultó pequeños símbolos casi imperceptibles en las tallas de enredaderas y hojas, calaveras, dados perdedores y caras llorando. Lo mandó al séptimo amo, un hombre tan engreído que mandó a hacer unos marcos de espejo de cuerpo entero. Silas talló los marcos en una masa retorcida de formas tan feas que cualquier reflejo en el espejo, el rostro de Sterling, estaría enmarcado en el infierno. Con cada giro, la carga clandestina en su caja de herramientas aumentaba. A la luz de las velas en cobertizos cerrados y talleres gélidos, talló sus 8 figuritas. Cada una destilación del hombre, un tótem grotesco de su yo real. El juez Kane, el hombre vacío, el doctor Finch, el necrófago, el reverendo Shaw, el demonio serpiente, Beaumont, el sátiro sonriente, Corbin, el sabueso enloquecido por la sangre, Montgomery, el tonto llorón, Sterling, la máscara vacía. Cada estatua fue esculpida con la misma madera que el amo había proporcionado, Kane de cerezo, Finch de peral, Shaw de roble. Eran uno, su juramento, su denuncia silenciosa y condenatoria. Ya no era solo artista, era coleccionista. Recogió sus pecados, sus secretos, sus caras y los encerró en la madera. Solo le quedaba una figura por esculpir, la octava, la primera. Elias Thorne. Su giro estaba casi completo. Después de casi 3 años iba a volver a la plantación donde le robaron la voz. Ahora era un hombre. El chico que había abandonado la plantación de Thorne se había ido. El hombre que volvía era un arma viviente forjada en el silencio y templada en la sangre de 7 amos. Volver a la plantación de Elias Thorne fue como regresar a casa, pero una casa rota y envenenada. Los olores eran los mismos: el polvo rojo, el pino, el atisbo lejano de la fragua que aún tiraba de la cicatriz en su garganta. La casa de Thorne era ahora más grande, ampliada por las ganancias de los últimos 3 años. Thorne había envejecido, pero sus ojos eran los mismos, fríos, analíticos, posesivos. Saludó a Silas no como a alguien que volvía, sino como a una herramienta que habían mandado a afilar. «Has hecho bien», dijo Thorne, rodeándolo, revisando sus manos. «Los otros están contentos. Tu obra ha madurado, el amor se ha ido. Ahora eres todo disciplina, eres impecable». No sabía lo que estaba viendo. No podía ver la inteligencia helada en los ojos de Silas. No podía mirar al hombre que había pasado 3 años escuchando, observando y armando un caso en secreto contra él y sus amigos. Thorne condujo a Silas al nuevo gran vestíbulo de entrada de su mansión. Su última obra, proclamó, sería la joya de su colección. Quería una gran escalera, algo que hablara del legado de los Thorne.
Quiero, dijo Thorne, nuestro escudo, nuestra historia grabada en los contrapasos. Quiero que sea una escalera al cielo, un monumento a nuestro nombre. A Silas se le proporcionó un taller más grande que nunca, repleto de las mejores maderas, caoba, nogal, palisandro. Thorne quería lo mejor. Silas se puso a tallar, pero sus manos temblaron por primera vez en años. Estar de vuelta aquí, en el lugar de su mutilación, rodeado de los espectros de su pasado, amenazaba con romper el control helado que había cultivado. Oyó su propio último grito en el clink del mazo. Olía el fantasma de carne quemada en el humo de la estufa del taller. Thorne, notando una vacilación en la máquina, se puso tenso. Iba al taller todos los días, luego todas las noches. Se quedaba en la puerta, bebiendo brandy, viéndolo trabajar, hablando. Se refería a Silas como si no estuviera presente, como si fuera una pieza de mobiliario. Alardeaba del acuerdo, de su influencia, de cómo manejaban el Estado. Contaba de los otros amos, sus flaquezas, sus vicios. Habló de su filosofía, que el poder era la única moral, y que los hombres como él eran dioses con derecho a crear y destruir. Incluso tú, Silas dijo una noche, girando su copa, eres mi mayor creación. Tomé un chico salvaje y lo convertí en un artista. Te di propósito. Te quité tus distracciones. Te di tu arte. Te quité tu voz. Esta fue la última pieza, la arrogancia, la admisión. Thorne le estaba dando la última pieza de su venganza. Mientras Thorne hablaba, Silas tallaba. Talló la escalera. En apariencia era perfecto. Talló el escudo familiar de los Thorne, las escenas pastorales, las imágenes de abundancia. Pero por debajo, el lenguaje secreto estaba gritando. Talló el escudo familiar, pero añadió una grieta, una línea fina como un cabello que lo atravesaba. Esculpió los campos de algodón florecientes, pero los tallos fueron esculpidos como látigos y las cápsulas de algodón como lágrimas. Y en el nuevo poste, la gran conclusión, esculpió la base para que fuera una masa enredada de 8 figuras, sus rostros oscurecidos en la sombra, sosteniendo la figura victoriosa de Elias Thorne. Pero las figuras no estaban ayudando, lo estaban arrastrando hacia abajo. Su mayor obra, la más arriesgada, la más peligrosa, y mientras tallaba, también trabajó en su tótem secreto final, la forma de Elias Thorne. La esculpió en un trozo de madera de hierro, tan densa que era casi negra. Lo esculpió como un rey en un trono, pero el rey estaba vacío, y de su boca salía una pequeña lengua bífida de astilla de hierro al rojo vivo que había robado de la fragua. El final no se inició en Georgia, sino en Francia. Un crítico de arte europeo, un tal Monsieur Duval, viajaba por el nuevo mundo bárbaro. Estuvo de invitado en la hacienda de Beaumont, el obsesionado con la mitología. Duval fue educado, pero despectivo de la cultura americana, hasta que Beaumont, lleno de orgullo, le mostró el friso del comedor de Apolo y Daphne. Duval se detuvo. Lo observó un largo rato. No se dejó engañar por el tema tradicional. Vio lo que Beaumont no podía: el terror puro en el rostro de Daphne, el hambre depredadora en el de Apolo. «Esto no es normal», susurró Duval, golpeando la madera. «Esto es otra cosa. Esto es una acusación». Reconoció la genialidad técnica, pero también reconoció la rabia, la verdad latente en el grano. Curioso, preguntó por el artista. Beaumont, queriendo impresionar,
presumió del acuerdo y de su silencio mudo. Duval, ahora obsesionado, emprendió un viaje. Aprovechó sus contactos para ir a ver a los demás. Fue a la casa del juez Kane y vio los nuevos postes. Vio el fallo de la boca gritando en el pilar de la verdad. Fue a la capilla del reverendo Shaw y se puso en el púlpito. No era un hombre piadoso y reconoció la serpiente de inmediato. Reconoció la cara de su anfitrión. Monsieur Duval había descifrado una historia oculta, una piedra roseta del pecado, como anotó más tarde en su diario privado. Reconoció la misma mano, la misma firma en 8 lugares distintos. Vio a un artista único y genial cautivo dejando pistas en forma de mensajes cifrados para cualquiera que lo notara. Empezó a preguntar, no por el arte, por el artista. ¿Quién era este Silas? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba callado? Los amos, halagados en un primer momento por el europeo, se pusieron a la defensiva. Las preguntas eran demasiado directas, estaba observando demasiado de cerca. El juez Kane, en peligro, envió una misiva a los demás del pacto. El francés Duval es un estorbo. Está haciendo preguntas que no son de su incumbencia. Está viendo patrones. La palabra patrones envió un escalofrío a través del consorcio. Solo habían visto sus propias órdenes. Nunca habían pensado que Silas estaba creando una pieza colectiva, una pieza viva y creciente que usaba sus propias casas como lienzo. La idea de que sus misiones privadas estuvieran conectadas, de que su arma silenciosa recordara y tuviera un tema, era aterradora. Debían verlo con sus propios ojos. El acuerdo se reunió, no para brandy y puros, sino en pánico helado. Se reunieron en la plantación de Elias Thorne, donde Silas estaba finalizando la gran escalera. Se reunieron en el hall de entrada los 8 hombres más poderosos de la región, observando la obra casi finalizada. Al principio, solo vieron lo que Thorne vio, un monumento a su grandeza, pero ahora, advertidos por la investigación de Duval, observaron con mayor atención. El reverendo Shaw lo vio primero. Apuntó con un dedo tembloroso al nuevo poste, a las figuras de la base. Ese susurró, se ve como Beaumont. Y ese, Dios mío, es Caín. Todos lo vieron. La forma retorcida que lo sostenía eran ellos, 8 figuras agonizantes, aplastadas bajo el poste recién erigido, su acuerdo grabado como un infierno. Thorne, su cara púrpura de furia, finalmente lo entendió. El arte que había tratado de domar, de disciplinar, de callar, le había estado gritando durante 3 años. Cada elemento que él y sus compañeros habían encargado no era un monumento, sino una denuncia. «¿Dónde está?», rugió Thorne. «¡Traedlo!». Silas se encontraba en su taller, retocando la 8ª y última figura grotesca. Elias Thorne, el rey de madera de hierro. Estaba puliendo la pequeña lengua de hierro. Escuchó las botas acercándose, la barra pesada levantada de su puerta. No se movió, no se escondió. Simplemente colocó la 8ª figura en su banco de trabajo junto a las otras 7. La puerta se abrió de golpe. Los 8 amos se apretujaron en la pequeña habitación. Por un momento, solo se miraron. Observaron al hombre, su rostro sereno, sus manos sobre la mesa, y vieron el banco de trabajo. Contemplaron las 8 formas, una pequeña y monstruosa estatua de su pacto, el juez Kane, el hombre vacío, el doctor Finch, el necrófago, el reverendo Shaw, el demonio serpiente, y Elias Thorne, el rey vacío con lengua de hierro. Todo estaba ahí,
su viaje, su juicio, su confesión silenciosa. El doctor Finch fue el primero en hablar, su voz un susurro seco. Ha mantenido un registro. El hombre ha tomado nota. Este fue el crimen final. No eran solo los insultos escondidos en la obra. Era esto, esta prueba física, portátil, demostrable. Elias Thorne se adelantó, su rostro una máscara de incredulidad y rabia. Contempló su propia estatua, la lengua de hierro, el cuerpo vacío. Comprendió el simbolismo del hierro, la herramienta que lo había callado. Tomó la estatuilla y, en un arrebato de furia, la lanzó contra la pared, pero la madera de hierro no se rompió. «¿Qué es esto?», exigió Thorne, su voz peligrosamente tranquila. «¿Qué hiciste?». Silas, por supuesto, no respondió. Simplemente miró a Thorne, sus ojos planos y tranquilos. Fue la tranquilidad lo que quebró a Thorne. Fue la falta de miedo. Fue la mirada de un hombre que había visto lo peor y no tenía nada más que perder. «Eras una herramienta», susurró Thorne, su control rompiéndose, «algo que yo creé. Te di esto», señaló el taller, «las herramientas finas, y tú te reíste de nosotros, nos observaste, nos juzgaste». El juez Kane colocó una mano en el brazo de Thorne. «Elías, el francés ha visto el arte. Les está diciendo esto». Señaló las 8 figuras. «Esto no puede existir. Nada de eso puede». Los otros amos se miraron entre sí, un horroroso entendimiento amaneciendo entre ellos. El arte era la prueba, el artista el testigo. Para salvaguardar el juramento, ambos debían ser eliminados. «Quémalo», dijo el reverendo Shaw, su voz temblando pero sus ojos firmes. «Es del diablo, es sacrílego, debe ser purificado con fuego». El doctor Finch asintió, sus ojos calculando fríamente. «Sí, la evidencia debe ser destruida, toda ella. La escalera, el taller y la fuente de la infección». Miró a Silas. Era una sentencia de muerte. Elias Thorne, viendo el acuerdo, asumió el mando. «Cerrad la puerta por fuera. Traed queroseno de la fragua». Los hombres se movieron. Su pánico se transformó en eficiencia fría y calculada. Salieron del taller, sus expresiones oscurecidas. Silas no se movió, no rogó, no podía. Simplemente se quedó de pie en su banco de trabajo, rodeado de su trabajo. Miró a las 7 figuras restantes y a Thorne en el suelo. Escuchó el golpe cuando la gran barra de madera cayó, encerrándolo. La escuchó rociando el queroseno en las paredes exteriores, el olor químico mordiendo el aire. Olía la madera de pino de las paredes, su prisión y su refugio. Levantó la estatua de madera y hierro de Elias Thorne del suelo. El fuego se encendió con un hush. Las paredes secas de pino resinado ardieron como una antorcha. Los 8 amos retrocedieron, sus rostros iluminados por las llamas hambrientas que se elevaban, sus elegantes abrigos perfumados a humo. El calor era sofocante, un horno. En el interior, el taller era un infierno. En segundos el humo era denso, sofocante. El calor era una bofetada en la piel. Silas se quedó de pie junto a su banco, sus esculturas, su vida, ardiendo, retorciéndose, ennegreciéndose. La pera anatómica, el cerezo, el roble, todo se reducía a cenizas. Toda su producción pública, los grandes encargos, se quemaría. La escalera y la casa principal serían destruidas. Los amos se encargarían. Borrarían cada huella de él, pero no conocían el cofre de herramientas. No conocían el trasfondo.
Las llamas lamían su banco de trabajo, y Silas se arrodilló. Abrió su caja de herramientas. Rechazó los cinceles alemanes. Levantó el doble fondo. Introdujo las 8 figuritas grotescas, una tras otra, el rey de madera y hierro al final. Cerró el doble fondo. Cerró la tapa del cofre y se sentó encima. Estaba en medio de la habitación cuando el techo se quejó y las paredes se derrumbaron hacia adentro. Era un hombre callado en un infierno ruidoso, aferrado a la única voz que le quedaba. El taller se quemó por completo. Ardió toda la noche, un faro naranja y enojado de justicia que los demás esclavos de la plantación Thorn vieron desde sus barracones, un público silencioso y aterrorizado. Los 8 amos no partieron hasta que el techo se había derrumbado y el fuego no era más que una montaña de brasas rojas. Estaban contentos. La evidencia había desaparecido. El artista había desaparecido. Silas el mudo estaba callado. Al día siguiente dieron la versión oficial. Un accidente. El tallador había estado trabajando hasta tarde. Había derribado una linterna, una gran pérdida de valiosa propiedad. Elias Thorn incluso hizo que el reverendo Shaw orara por el alma simple perdida. Monsieur Duval, el crítico de arte, escuchó la noticia en Savannah y supo de inmediato que era una mentira. Anotó en su diario: «Lo han matado. Han matado al único artista de este país perdido de la mano de Dios. Han quemado a un genio, por decir la verdad». Abandonó América a disgusto, pero se llevó sus apuntes y su historia. El cuento del tallador mudo se extendió como un susurro oscuro entre los círculos artísticos europeos, un relato gótico del sur de América. El trato estaba seguro, o eso pensaban. Destruyeron y quemaron la gran escalera de Elias Thorn porque el humo del taller había estropeado la madera. Mandaron mensajes a las demás haciendas. El friso de Beaumont fue cepillado. Los postes nuevos del juez Kane fueron arrancados. El púlpito del reverendo Shaw fue destrozado y quemado para leña. En un año, todo el arte público de Silas había desaparecido. Los hombres siguieron su camino. Se reunían a tomar brandy, a negociar el precio del algodón, a gobernar el estado. Pero el fuego no los había purificado, los había acosado. Estaban mirando los espacios vacíos donde había estado el arte. Se despertaban en medio de la noche convencidos de que olían a humo. Se volvieron paranoicos, sospechando el uno del otro, viendo la acusación en cada sombra. El secreto que compartían, el asesinato conjunto, no los unió. Corroyó su pacto desde dentro. Habían destruido la evidencia, pero no pudieron destruir la memoria. Le habían quitado la vida, pero no le habían quitado la voz. Permanecía en los espacios vacíos. Un silencio más condenatorio que cualquiera de sus alturas anteriores. Los años pasaron. Vino la guerra civil, un fuego mayor que el del taller. Arrasó Georgia, destruyendo el mundo que el tratado había creado. Las plantaciones fueron incendiadas, las fortunas perdidas, el orden social destruido. Elias Thorn murió como un hombre resentido y destrozado, su mansión invadida por soldados de la Unión. El juez Kane fue acusado de traición y murió en una prisión federal. El médico Finch, en un intento de escape, fue asesinado por sus antiguos esclavos que recordaban sus enseñanzas. El reverendo Shaw, su hipocresía descubierta, fue despedido de su púlpito y murió en la oscuridad. El tratado fue destruido por la misma historia que creían dominar. Sus nombres se volvieron maldiciones,
Sus monumentos no eran estatuas, sino cuentos de advertencia. El mundo había avanzado y la historia del tallador silencioso se había perdido. Solo otra atrocidad en una era de atrocidades. Pero la venganza de Silas no había terminado. Fue paciente, estaba esperando, enterrada en la tierra, cubierta de cenizas.